Muy buenas y bendecidas tardes, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Gracias por su tiempo, por la oportunidad que me dan de estar transmitiendo la palabra de Dios sobre todo. Gracias por esas grandes oportunidades que tengo día a día de estar aquí presente. Déjenme ver si todo está funcionando bien, porque siempre tengo problemas. Pareciera ser, sí, pareciera ser que sí, no lo sé. Déjenme checar. Sí, no sé si hay sonido. Sí, ya lo comprobé. Ya está. Ahora sí, ya hay sonido. Vamos a iniciar como se deben de iniciar todas las cosas que son del Señor, todas las cosas que nos ha mandado a hacer. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy. Glorificamos tu nombre, Señor, te alabamos, te bendecimos. Sabemos que tú eres el único Dios, Padre Todopoderoso, que eres el creador de todo lo que vemos y lo que no alcanzamos a ver, Señor, que es tu mano la que da sustento a todo lo que creaste, Señor, que eres tú aquel que nos cuida, que nos bendice, que nos ama principalmente, y sobre todo, Señor, a quienes les das la misericordia para poder hacer todo lo que nos has mandado hacer. Hoy, Señor, te pedimos que estés presente entre nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que todo lo que diga aquí sea para gloria tuya, Señor, y que tú pongas tu Espíritu en mí para que las palabras que sean hoy sean de bendición, sean tuyas, Señor, y que no permitas que se emita ninguna mala doctrina y que todo sea para bendición de todos los oyentes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por venir, Almita. Gracias a Dios por tu vida. Un saludo a Ixiar que está ahí contigo. Un saludo a tu mami. A todos. Gracias. ¿Cómo han estado? Esperemos que bien, que el fin de semana haya estado tranquilo para todos nosotros. Esperemos que ya todo esté conforme a normalidad. Y pues como es lunes, ya saben, perdón que me recueste así, siempre me recuesto así en cualquier lado que me siento. No soy bien confianzudo. Bueno, hoy es lunes, hoy no nos toca teología sistemática y dentro de la materia de teología sistemática estamos viendo lo que es la cristología. La cristología, como vimos al principio, es el estudio de Cristo. Ya llevamos algunas sesiones acerca de lo que es Cristo, así que hoy vamos a entrar al estudio ya de lo que es la tentación de Cristo. Vamos a ver qué significa, qué pasó ahí, por qué, quién, cómo, cuándo, dónde, qué podemos aprender acerca de la tentación de Cristo, si Cristo pecó, si no pecó, si estaba en posibilidad de pecar y todo eso. Por ahí nos vamos a llevar varias sorpresas porque nunca la vemos a fondo. Es un pasaje que casi todos conocen, pero nadie se ha preocupado por estudiarlo a profundidad, a lo mejor no tanto preocupado, sino que casi no oímos prédicas o sermones acerca de las tentaciones de Jesucristo, por lo que conllevan para nuestra vida. Pero vamos a iniciarles, ¿sale? Primero que nada, tenemos que comprender qué significa el término tentación. Ajá, tentación en hebreo se pronuncia masá, ajá, que significa prueba, y en griego se pronuncia peirazo, que significa probar. Ajá, en cualquiera de los dos estamos dando cuenta que es una especie de prueba, una especie de probar a alguien. De hecho, en sentido bíblico, significaría tentación, poner a prueba una cosa. Eso es lo que significa. De ahí nos vamos a ir. Por acá tenía. Hacia acá están. Perdón, no los había yo visto. Por acá. Ya me lo sé casi de memoria. Vamos a poner el acordeón. Aquí está. Ok. Vamos a ver, vamos a entrar de lleno porque está medio extenso. Ojalá nos dé tiempo para terminar el día de hoy. Es lo que es Lucas. En Lucas, viene, no solo en Lucas, viene también en Mateo, de hecho en el mismo capítulo. Pero Lucas, acuérdense que Lucas es el tercer evangelio que está inserto en la Biblia. Y él ve al Señor Jesús como el hombre, ¿no? Como el hombre histórico, como el hombre que existió, como el hombre que investigó y que todo lo que investigó de Jesucristo es verdad. Lucas es considerado uno de los historiadores griegos ahí medio importantillos de ese tiempo. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 versículos del 1 al 13 nos da la narración de lo que fue la tentación del Señor Jesús. Y sabemos que Satanás lo tentó, que él respondió que no, que todo esto. Pero hay varios detalles por ahí, por ejemplo, que se nos han pasado por alto. Vamos primero a recordar que las tentaciones de Jesucristo fueron tentaciones como las que tenemos nosotros. De hecho, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Jesucristo en su naturaleza humana pasó por las mismas tentaciones que nosotros. La única diferencia que nosotros caemos y volvemos a caer por omisión o por comisión es que Jesucristo jamás pecó. Ajá, Él fue sin pecado. Lo vamos a ir viendo ahorita bueno, casi al final vamos a dar las razones, pero mientras vamos a analizar que las tentaciones fueron reales, no fueron figuradas. Si las tentaciones fueran inventadas, fueran imaginarias o fueran algún relato nada más así que pusieron ahí los evangelistas, entonces no tendría caso. ¿Por qué? Porque entonces estaría haciendo trampa. Si él hubiera utilizado su naturaleza divina para poder soportar las tentaciones que le fueran presentadas, entonces no hubiera tenido chiste. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que Dios no puede pecar, ¿no? Y pues, qué chiste tendría. Pero recuerden que cuando fue llevado era humano 100%, estaban sus dos naturalezas. Ajá, que Jesucristo siendo humano, 100% humano, nunca cometió pecado alguno, nunca cometió pecado. Hay muchos versículos que nos explican eso, pero uno de los más claros es el de la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 22, que dice así: Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. La misma palabra dice, Él no cometió pecado, así de fácil, ¿no? También por ahí Juan lo dice, no hubo engaño en su boca. Por ahí también lo dice Isaías, precisamente en el capítulo 53, ¿no? El del siervo sufriente, que no hubo engaño en su boca. O sea, nos estamos dando cuenta de que Jesucristo, siendo humano, soportó las tentaciones reales que se le presentaron. Pero si creen que nada más son 3 las que se le presentó, vamos a pasar a la siguiente lámina. Primero que nada, ¿a dónde fue llevado Jesucristo? ¿A dónde fue llevado? ¿Quién lo llevó? ¿Y para qué? Esas 3 preguntas son las que nos tenemos que hacer cuando estemos viendo lo de las tentaciones de Cristo, ¿sí? ¿A dónde fue llevado? ¿Quién lo llevó? ¿Y para qué? Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Aquí está la respuesta a esas 3 preguntas básicas que nos tenemos que hacer nosotros. Ajá, dice, ¿a dónde fue llevado Jesucristo? Fue llevado al desierto. Ajá, al desierto. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar algún desierto, se van a dar cuenta que es un lugar árido, seco, que no hay nada, a la redonda, lo único que te encuentras son esas bolitas de películas que van corriendo así, vas viendo también la arena, o sea, no ves absolutamente nada, nada en el desierto. Entonces, ¿quién lo llevó? O sea, ¿quién lo llevó? Él llegó por su propio pie, él dijo, me voy a ir al desierto a meditar, o voy a ir a ver qué está pasando en el desierto. No, la palabra de Dios dice que fue llevado por el Espíritu. A ver, ¿cómo está eso? A ver, aquí ya está la primer gran bronca, ¿no? La primer gran pregunta que es difícil que algún pastor se las platique, algún pastor se las diga. ¿Cómo es posible que el mismo Dios lo haya llevado al desierto? Ya están las primeras 2. ¿A dónde fue llevado Jesucristo? Al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios. De hecho, en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos dice, por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Miren, dice, ¿para qué fue llevado al desierto? A ver, ¿cómo está eso? De que fue llevado al desierto, fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Y para qué? Para ser tentado por el diablo. Ah, carajo, era una prueba, era algo. ¿Qué era lo que había pasado ahí con Jesucristo para que Dios mismo lo llevara al desierto a que fuera tentado por el diablo? ¿A qué fue? ¿A qué fue? Recordemos que Jesucristo era 100% humano y 100% Dios, eso ya lo vimos en sesiones pasadas, cómo está la naturaleza humana, la naturaleza divina, y cómo se conjugan esas dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Ajá. Entonces dice la palabra que fue tentado por el diablo. Ajá. Ok. Dice también el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. A ver,
En el desarrollo de los versículos del 1 al 13 del capítulo 4 nos damos cuenta que hay tres grandes tentaciones. Hay tres. Sin embargo, esas tres grandes tentaciones, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, se presentaron al final del ayuno de 40 días. Ajá. Al final del ayuno de 40 días se probaron. ¿Qué hizo durante esos 40 días? Satanás lo estuvo tentando. Satanás no nada más fue un ratito, todo el tiempo lo estuvo tentando. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero la tentación estuvo presente los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto. Imagínense 40 días en los cuales no comió, no bebió y estuvo siendo tentado por Satanás. No sé qué le mostraría. Y pónganse en el lugar de Jesucristo en ese momento y piensen en los deseos de su carne, qué es lo que anhelan, qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaba, qué es lo que todavía sigue removiendo su espíritu cuando lo ven. No lo sé, eso solamente ustedes lo saben. Pero imagínense que se pasaron ustedes 40 días, ya no en ayuno, ¿no? 40 días en soledad, y que en esa soledad el diablo les estuviera poniendo las tentaciones que más le gustan. No lo sé, a mí, no lo sé, estar en un ring, no sé, a algunos amigos ponerles alguna adicción, cada uno sabe de qué pie cojea. Entonces eso era lo que le estaba haciendo Satanás, le estaba poniendo las tentaciones a Jesucristo, no nada más en el último día. Aquí bien clarito dice la palabra que estaba siendo tentado diariamente, en todo momento, ¿no? Como que Satanás se tomó esos 40 días para atacar directamente a Jesucristo. Ajá. Dice, en estos dos versículos aprendemos que Jesucristo no solo pasó por las tres tentaciones que vamos a analizar, sino que los dos versículos nos enseñan que fue tentado por el diablo en todos los aspectos. Por eso la palabra de Dios en Hebreos dice que fue el tentado en todo, en todo. Yo no sé qué le pondría el diablo a Jesucristo para estarlo provocando, para estarlo haciendo pasar por su prueba. Ajá. Aquí hay una cosa que vamos a ver dentro de 15 días. Sí, no, el siguiente miércoles, si Dios lo permite, no porque este miércoles vamos a ver otro tema. Pero el siguiente tema vamos a ver oración y ayuno. Jesucristo acabó su ayuno cuando sintió hambre. Aquí lo dice la palabra, yo les estoy diciendo mentiras, ¿no? Fue ahí cuando fue atacado por Satanás con más intensidad. Ok, dice la palabra en el capítulo 4, versículo 2 de Lucas, por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Ok, ya llevaba 40 días siendo tentado por Satanás. Y como que Satanás estaba guardando su arma secreta, sus armas secretas, para atacarlo en el último momento. Cuando dice que Jesucristo sintió hambre es porque ya iba a terminar su ayuno. Entonces dijo Satanás, como dicen en estos tiempos, ya no tengo tiempo, me tengo que apurar. Ok, vamos a ver la primera tentación en el capítulo 4, versículo 3 del libro de Lucas. Dice, entonces el diablo le dijo, fíjense nada más a quién le está diciendo. Entonces el diablo le dijo, todos los versículos, ahora sí, todos los versículos del día de hoy van a ser de la Reina Valera 2015. Si ustedes lo quieren buscar en cualquier otra versión, lo van a encontrar. La van a encontrar el mismo desarrollo, tal vez con otras palabras, pero el mismo desarrollo. Dice así, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ajá. A ver, vamos a ver esto. Ok. Le dijo Satanás a Jesucristo. Ok. Si tú dices ser el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, Víctor, bienvenido. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar aquí, Víctor. Que Dios te bendiga. Luego platicamos. Voy a necesitar tu ayuda, Víctor. Vétele orando al Padre, porque nos vamos a comprometer para algo serio. Y es el miércoles, Víctor. O sea que ahorita acabando te llamo para explicarte de qué vas a tratar. A ver si le, a ver si tiene los pantalones y las agallas. Porque Jesucristo no quiere cobardes, ¿sale? Ok. Dice así. Si tú eres hijo de Dios, le está diciendo a Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se haga pan. Ok, el Señor Jesús podía hacerlo. O sea, el Señor Jesús podía convertir las piedras en pan. ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Acabando su ministerio, ¿cuál fue su primer milagro? Convertir el agua en vino. Ajá, convertir el agua en vino.
Si pudo convertir el agua en vino, ¿ustedes no creen que hubiera convertido la piedra en pan? Es más, más adelantito multiplicó panes y peces. Jesucristo tenía el poder. Era algo así como que algo muy facilito para él, el convertir las piedras en pan. Ajá, sí podía hacerlo. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos a recordar primero, ¿cómo fue entregado el mundo a Satanás? ¿Cómo fue entregado el mundo a Satanás? Ok, si nos vamos allá al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 17, dice, le dijo Dios a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de él, como dice, ciertamente morirás. Así dice el versículo de la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Adán? ¿Qué hizo el Adán? Ok, que no salga el Adán con que la mujer que me diste me obligó a comer del fruto y que ella me obligó y que ella me dio. Goyito, bienvenido, qué milagro verte, mi hermano, que Dios te bendiga, gracias por estar aquí, Goyo, gracias. Ok, entonces, ok, les decía, ¿no? ¿En qué me quedé? Me distraje. Ah, sí. Entonces le dice a Naná, pues es que la mujer que me dice, por supuesto que no, por supuesto que no. Ok, primero, ¿dónde estaba Adán que dejó sola a su mujer? Eso es algo que los mariados no comprendemos. Ajá, que no tenemos que dejar sola a la mujer, tenemos que estar a su lado, ella es nuestra ayuda idónea, pero también nosotros en ella encontramos respaldo, en ella encontramos apoyo, en ella encontramos protección, de la misma manera de nosotros. Pero el buen Adán la dejó que anduviera y sí, vete allá sola a ver qué encuentras, ¿no? Y regresa a Eva con el fruto prohibido. El Señor le dijo a Adán, este es el árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas de él. Adán lo vio el fruto. No es una manzana, no es una piña, un coco. Los escritos judíos dicen que puede ser una granada o uvas. Ajá, ¿por qué? Porque es lo que se menciona mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, si leemos el vestido de los sacerdotes, lleva cosido granadas. Esas son cosas que escriben ahí los judíos en sus escritos. Yo no sé si sea cierto, yo no sé si de verdad se hace fruto, pero el chiste es que Adán lo vio. Y cuando llega Eva y se lo da para que coma, ¿qué hubiéramos hecho nosotros los varones de Dios? Pues le damos un zape a Eva y tiramos el fruto porque era una orden de Dios que no lo comiéramos, los verdaderos varones de Dios, así como nosotros, ¿no? Así como cuando mi esposa me llega con un taco de carnitas, me dice, ten, come, pues yo no le digo que sí, ¿no? Ni siquiera le pregunto, me lo devoro de una mordida. Pero bueno, el Adán comió del fruto prohibido. Entonces, el pecado más grande lo cometió Adán. Ese fue un pecado de alta traición porque él fue el que conocía el fruto y fue el que lo mordió. Ajá. Entonces, ok, vámonos, olvidemos de ese tema de otra historia. Ok, en el huerto Adán y Eva tenían todo para comer, absolutamente todo, tenían todo. Ahí tenían las frutitas, tenían los arbolitos, tenían las hierbitas, tenían agua. Imagínense el agua del paraíso, ha de estar fresca, ha de estar sabrosa, ha de estar riquísima esa agua, ¿no? Entonces, ellos tenían todos. El Señor Jesús no tenía nada. Recuerden que estaba en el desierto. ¿Qué iba a encontrar en el desierto? No comía arena, ¿no? Ok, él la tuvo más difícil en ese sentido. Pero el Señor Jesús, ¿qué le respondió a Satanás? Y viene en la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 4. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Así, sencillito. Esto al final, cuando veamos las tres tentaciones, tenemos que llegar a un punto. Digo, ojalá y pueda yo explicarlo bien, que lo puedan ustedes entender, para que lleguemos a un punto al final de las tres tentaciones que se narran en el Evangelio de Lucas. Jesús contestó con lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, que dice así, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conociste ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá
de toda la palabra que sale de la boca del Señor. A ver, Jesucristo que le dijo, ni siquiera te voy a contestar como debía de contestarte, a cachetadas, ¿no? Te voy a contestar con la palabra de mi Padre, con la palabra del Dios Todopoderoso, con la palabra que ya está escrita, la que se le dictó a Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ok, esto tiene que ver con un poquito con el ayuno. Ajá. El ayuno bíblicamente, y lo estuve investigando en varios diccionarios bíblicos, casi siempre se refiere, casi siempre, no estoy diciendo que siempre, casi siempre se refiere a abstenerse de alimentos. Pero ese ayuno no es para que tú te pares el cuello y le andes diciendo a la gente, es que estoy ayunando y pues estoy haciendo un sacrificio y no sé qué tantas cosas inventamos. No, el ayuno es para que medites en la palabra de Dios, en cosas de Dios. No es para que te pongas a dieta, no es para que estés ahí presumiéndole a la gente, es para que tengas una comunión íntima con Dios. Aquí se lo está diciendo. Ok, no vas a solamente a vivir del pan físico, tú vas a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús, Él sabía que no tenía que cumplir con un mandato específico o con los 613 mandatos o con cualquier mandato que le estaban dando. El Señor Jesús comprendió que el Espíritu de Dios lo había llevado ahí para soportar la prueba de Satanás, para abstenerse de alimentos y cumplir con la consigna de no comer. Ajá. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Con el Señor Jesús. Aquí llevamos la tercera parte de una enseñanza, pero aquí viene la enseñanza grande y la tienen que ir captando. El Señor Jesús se mantuvo obediente. Ajá. Obediencia pura y simple. No le anduvo buscando, no, es que la palabra dice y es que el mandamiento dice que el pan debe de ser sin levadura y cómo voy a hacer, cómo sé si la piedra tiene levadura. No, a Jesucristo se le llevó para que se abstuviera de alimento. Ajá. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo le entro. 40 días y obviamente 40 noches sin probar alimento. Nada, nada. Jesús se mantuvo obediente a lo que, a lo que lo había mandado el Señor. Vámonos a la segunda tentación. Ok. Satanás dijo, ok, la primera no causó efecto, ¿no? Vamos a aventarle la segunda. Ajá. Y a ver qué sucede. Vamos a aventarle, vamos a ir a aventárselas más grandes, ¿no? Ok, dice así, la segunda tentación, Satanás le dijo a Jesús, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 5 al 7. Dice, los voy a leer rápido. Al llevarle a una altura, algunas Biblias van a decir un monte, otras van a decir el templo. Pero aquí la 2015 dice, al llevarlo a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Ajá. Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo esto será tuyo. Ok. Sí, es verdad, ahí Satanás no le estaba diciendo mentiras, a pesar de que es el padre de la mentira y del engaño. Satanás no le estaba mintiendo a Jesucristo cuando le dijo, a mí me ha sido entregado, ¿sí? A mí un humano me la entregó, un humano llamado Adán, él me la entregó y Dios lo permitió. Tan es así que esta tierra y la creación me pertenecen en este momento. Yo soy el que gobierna en estos momentos la tierra, yo soy el que gobierna en estos momentos a los humanos. Ajá, no te estoy diciendo mentiras. Es más, ves todas esas construcciones que están ahí, todos los reinos con sus palacios, sus casotas, la gente, sus animales, todo eso que estás viendo, todo eso que estás viendo, me pertenece, es mío, a mí me lo dieron, a mí me lo entregaron, a mí me dieron un acta que decía esto es tuyo. Ajá, pues mira, te lo voy a dar, es más, órale, ahí está, te lo doy, porque es mío, yo te lo doy, con una condición, que me adores. Si me adoras, todo está tuyo. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús, al Señor Jesús en ese momento? Ok, Satanás y Jesús sabían lo que venía, sabían los 3 años de ministerio, sabían que le iban a decir de cosas a Jesucristo, sabía que su familia lo iba a rechazar, sabía que lo iban a querer matar,
sabía que sus discípulos eran casi igual, bueno, más bien dicho, eran unas piedritas que no entendían, así como todos nosotros. Sabía que Jesucristo se iba a frustrar, sabía que Jesucristo se iba a enojar, sabía que Jesucristo iba a pasar hambre, iba a pasar sueño, iba a pasar cansancio, que nada más lo iban a ver para que los alimentara. O sea, se iba a llevar unas decepciones bien grandes el Señor Jesús. Y le dijo, mira, olvídate, no sufras todo eso, ¿para qué lo sufres? Yo te lo entrego ahorita mismo, ahorita. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Es más, la Reina Valeria dice, si postrado me adoras. La Reina Valera 1960 así lo dice, si postrado me adoras, por ahí está tuyo. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Mira, déjate de broncas, aquí está el camino corto y fácil. Ajá, aquí está, ¿para qué sufres? Aquí está, no le busques más. O sea, este es el camino, tú te quieres ir por el camino largo, ¿para qué? Si de todas maneras, si dices que es tuyo, pues aquí está, mira, córtale el camino, ya. Lo único que tienes que hacer es desobedecer a Dios. ¿Para qué? O sea, de todas maneras lo estás obedeciendo. Ajá, ¿por qué? Pues porque si ya te dijo que todo era tuyo, pues nada más adelántate 3 años y ya es eso. Lo único que tienes que hacer, fíjense nada más aquí la gran enseñanza, lo único que tienes que hacer es desobedecer a Dios, ¿sale? Es lo único que tienes que hacer. Y obedecerme a mí, nada más póstrate, adórame, y ya está, ya todo es tuyo. ¿Ok? Pero pues con quién se estaba enfrentando, ¿no? ¿Cómo le respondió Jesús? Otra vez, el 65% de la enseñanza que tenemos que sacar de aquí. El Señor Jesús le respondió de nueva cuenta utilizando la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, ¿de dónde sacó eso Jesucristo? Porque Él dice, escrito está. Cuando Jesucristo se refería a la ley, a los profetas, al Antiguo Testamento, siempre decía, escrito está. O así dijeron. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 13, dice así, al Señor tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Nada más imagínense, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo? Sí, pues está tentadora la oferta, ¿no? O sea, imagínense a nosotros siempre queremos el camino fácil, siempre queremos el camino fácil, ¿no? Estamos viendo qué iglesia nos promete salvación así, qué iglesia nos da un milagro, qué iglesia nos da algo, ¿no? ¿Qué iglesia nos da una piedrita para saber nuestro verdadero nombre? ¿Qué iglesia nos dice, no, hermano, te va a ir bien, tú, mira, deja todo eso, ven, yo te explico cómo está, yo te voy a dar lo que necesitas. El Señor Jesús no te quiere pobre, ¿no? No, o sea, tú tranquilo, vente, o sea, ¿para qué estás ahí sufriendo? ¿Cómo carajos a veces muchos de nosotros caemos, ¿no? ¿Cuál es ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no vine a traerles paz, yo vine a traer espada. Ajá. Y yo no vine a prometerles bendición, ni dinero, ni gloria, ni alabanza. Más yo les vine a traer más sufrimiento y tribulaciones. Es el costo de seguir a Jesucristo, es cargar mi cruz y seguirlo a Él. ¿Y hasta dónde se carga la cruz? ¿Hasta dónde se carga la cruz? La cruz se carga hasta la muerte. Si de verdad, dice Jesús, de verdad, quieres seguirme, de verdad eres cristiano, ah, sí, ¿qué crees, mi hermano? También vas a morir en una cruz. Se lo dijo a todos sus apóstoles y a todos sus discípulos. Ese es el costo. Uh-huh. Ese es el costo de cargar la cruz. El cargar la cruz no significa que la avientes a medio camino, que la hagas a un lado, que le llames a un Simón para que te ayude. No, cargar la cruz es llevarla y de ser necesario crucificarte en ella, ser crucificado en ella. Eso es cargar tu cruz. ¿Y todo esto a qué se refiere? Es en la obediencia a Dios. Muchas veces ese caminito fácil, mira mi hermano, deja tu cruz a un ladito, vente para acá, mira, acá tenemos un librito que te va a enseñar cómo llegar al cielo. Es más, acá tenemos a una persona que gobierna, porque esa es la palabra,
que gobierna a millones de gentes, y Él te puede dar la salvación. Ese hombre te puede dar la salvación. Él puede orar por ti, inclusive después de muerto, para que tú llegues a Dios, pero te tienes que portar bien. Deja tu cruz y vente para acá, escúchanos, ¿no? A veces cuando creemos, y ese es el error de las sectas, ese es el error de las falsas religiones, el error de las demás religiones, el pensar que estamos obedeciendo a Dios cuando muchas veces estamos obedeciendo a Satanás. Este es lo grave, ¿no? Y que no lo comprendemos, que no sabemos que estamos obedeciendo a Satanás, que estamos haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Ajá, todos queremos irnos por el camino corto y fácil. Todos, absolutamente todos. Nadie quiere sufrir, nadie quiere estudiar, nadie quiere aprender, nadie quiere leer la palabra de Dios. Todos, no, pues es que yo voy a la iglesia, no, pues es que yo voy a la congregación y ahí me la llevan. Ese es el camino fácil. El camino que tienes que seguir es agarrar tu Biblia y el ponerte a leer diariamente todo lo que tengas que leer, todo lo que el Señor te diga. Ajá. Siempre yo les digo, esta es una frase que ya es mía, la voy a registrar si no me la van a robar. Todo el mundo quiere la bendición, todo el mundo quiere la bendición. Ay, Señor, sáname, ay, Señor, cúrame, ay, Señor, dame, ay, Señor, hazme crecer. Sí, pero nadie quiere la obligación. Por supuesto, Dios qué quiere, Dios quiere verte bien, y no estoy hablando de bien económicamente. Dios quiere que tú estés bien, que tu alma se salve, que estés con Él en la eternidad. Pero nadie quiere la obligación. ¿Cuál es tu obligación? Pues leer, por lo menos leer. Ay, no, mejor me pongo a ver la tele. Ay, no, mejor veo la comedia, al cabo está interesante, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí ya llevamos 2/3 partes de 2 enseñanzas que tenemos que ver, que tenemos que captar. Digo, sí se las voy a decir al final, pero ustedes ya las tendrían que estar captando en este momento. Ajá. Vámonos a la tercera. Ok, la tercera tentación. Ya Satanás le había puesto dos duras, dos gruesas, dos en las que sabía que Jesucristo casi iba a caer. ¿Qué dice Satanás? Che, ¿de dónde se me está acabando el tiempo? ¿Cómo hago caer este cuate? ¿Cómo lo engaño? ¿Cómo le hago ver que yo también soy de Dios, no? Ok, miren nada más este canijo, el chanclotas, le dice a Jesús, se la puso más difícil. Ajá, ¿qué creen? El diablo utilizó la palabra de Dios. Vámonos otra vez al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice, y lo llevó a Jerusalén, y lo puso de pie sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Por qué? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie o en piedra. Si yo hubiera sido malo, si yo hubiera sido así fuerte, si yo hubiera sido así duro como acostumbro ser, ni siquiera les hubiera puesto de dónde sacó Satanás. A mí me lo dejaron de tarea en el instituto y me tuve que chutar el Antiguo Testamento para ver de dónde había sacado esa frase de Satanás. Se las voy a poner facilito. Vámonos al Salmo 91, el que mora bajo la sombra del Altísimo, el que vive a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, sí, ¿verdad? 91, todos lo conocemos, pero nadie quiere seguirle más adelante. Dice el Salmo 91, versículos del 11 al 12. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y en sus manos te llevarán de modo que no tropiece en piedra. Ah, canijo chancrotas, canijo Satanás, está usando la palabra de Dios para tratar de engañar a Jesucristo. Jesucristo ya le había citado 2 versículos del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Satanás? No, ya vi de qué pie cojeas, te voy a dar en tu mero mole. Te voy a enseñar que por medio de la palabra de Dios también te puedo hacer que caigas en el engaño, para que veas que yo, la tentación que te estoy poniendo, para que te avientes del monte y que veas que ¿cómo se llama? Que el Señor, si de verdad te ama, te va a rescatar por medio de sus ángeles. Ajá, otra vez, volvemos al camino rápido y fácil. No queremos pasar por pruebas, no queremos pasar por tentaciones, no queremos pasar por tribulaciones. Queremos que la bendición del Señor siempre esté con nosotros.
que nos llegue de manera rápida, sin esforzarnos, pero sobre todo conforme a nuestros deseos. Aquí está el buen Víctor, ya no los puso. El Salmo 91:11 de la Reina Valera 1960. Gracias, Víctor, gracias. Ya está regresando el Víctor, seguramente algo malo hiciste, Víctor, al rato que hable contigo vas a ver. Ok, nosotros siempre estamos, no queremos pasar por pruebas, no queremos pasar por tribulaciones, no queremos esforzarnos. Volvemos al caminito rápido y fácil. No, si ya me volví cristiano, que Dios me bendiga, por eso me volví cristiano. A mí me dijeron que me iba a ir bien, que me iba a librar de todos mis problemas, que me iba a sanar, que me iba a dar, que ya no me iba a faltar nada. Todo eso a mí me lo prometió Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque no leen y nada más quieren que el Señor esté a sus órdenes. Es como si el Señor estuviera a nuestras órdenes. Es como el Señor nos dijera, sí, ok, sí, ¿qué quieres, Juanito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Quieres 1,000,000 de pesos? Órale, va, vete a la esquina y te vas a encontrar una mochila con tu 1,000,000 de pesos. ¿Estás bien? ¿Estás contento? Te hice feliz. Pareciera ser que tenemos a Dios como nuestro genio de la lámpara, ¿no? Complaciendo nuestros deseos. Y no es así. Espérate que el Señor te llame verdaderamente para tu ministerio, y si tú no has querido ir, el Señor te va a llamar de cierta manera. Siempre, siempre, siempre queremos el camino fácil, no queremos esforzarnos, esa es la verdad. Esa es la tentación. El rollo de las tentaciones era que a Jesucristo se le estaba ofreciendo el camino fácil, no el camino difícil. El camino fácil, corto, rápido, pero ¿qué conlleva también esto? Vamos a ver qué le contestó Jesucristo a Satanás en el capítulo 4, versículo 12 del Evangelio de Lucas. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ya, fácil. O sea, Satanás le estaba diciendo, aviéntate del templo. Y Jesucristo le dice, la palabra dice que no pondré a prueba al Señor tu Dios. Y Jesucristo dijo, dicho está, ¿de dónde lo sacó el Señor? Estaba escribiendo la palabra en ese momento, estaba adivinando, estaba aventándose un refrán, como muchos sabemos. No, vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masa. ¿Por qué Masa? Masas, ya lo vimos al inicio, significa tentación. ¿Se acuerdan ahí? Si se van al libro no fue en Deuteronomio, fue en Éxodo donde los israelitas pusieron a prueba al Señor y se escabechó a varios, pero ellos se lo buscaron, ¿no? Entonces, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Muchas veces hay falsos pastores, falsos maestros que les enseñan, pacta por tu milagro, ¿no? Tú dile al Señor, Señor, es más, si no me das más bien le dicen, si tú me das lo que te estoy pidiendo, yo me cae que te doy, no el diezmo que me corresponde. Ni siquiera sabemos cuál es el diezmo, ni siquiera sabemos, hablamos a lo imbécil, a lo idiota, al peso de nuestra boca. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el diezmo es el del 23 al 24%, pero ahí estamos haciendo promesas que ni cumplimos, que hacemos por ignorancia y que todavía pactamos con Dios. No, Señor, si tú me das, pues yo te doy. Eso es lo que les enseñan muchas sectas, muchas iglesias llenas de estupideces. Por eso les digo, otra vez, queremos conforme a nuestros deseos, queremos conforme, sin esforzarnos, sin echarle ganas, sin comprender. No queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer a Dios. Tenemos que sujetarnos en obediencia sin tentarlo ni haciendo cosas que van en contra de su voluntad. Aquí ustedes ya tendrían que haber sacado dos enseñanzas bien grandes. Si no, soy un muy mal maestro porque no los hago razonar o no sé qué está pasando, pero de aquí ustedes ya tendrían que haber sacado dos grandes enseñanzas. Desgraciadamente para mí y afortunadamente para ustedes, tengo que cambiar de lámina por cuestiones de tiempo. Pero yo estoy seguro que Almita, Víctor, Goyo y todos los que lo vean, dijeron, sí, ya sé qué quieres decir. Es más, no te lo podemos poner porque no lo vimos en vivo o no sé por qué circunstancia, pero en este momento yo ya tengo esas dos conclusiones. Y como sé que ya las tienen, vamos a pasar a la lámina 6. Aquí está. ¿Cómo le contestó Jesús a Satanás? ¿Cómo le contestó?
Ok, ¿cómo lo hizo Jesús? A ver, siempre lo hizo con la palabra de Dios escrita. Ajá. Siempre, siempre Jesucristo contestó con la palabra de Dios escrita. Ok. La primer gran enseñanza es que tenemos que leer. ¿Cómo me da coraje? En serio, si yo lo estuviera aquí en vivo, ya les hubiera aventado el borrador, la Biblia pesada, un piedrazo, no lo sé, ya se los hubiera aventado. Ajá, porque no leemos. Yo, yo sí creo que el Víctor me dice, a veces no diariamente, a veces cada semana, me dice, ya lleva 2 días que el Víctor me ha avisado que sí ha leído ¿cómo se llama? El plan bíblico, ¿sí? Me manda su mensajito, ya leí, dice, lo de todo el año, no, lo de este día, bueno, ok, me manda, ¿no? Yo sé que lo está leyendo y yo quiero creer que por lo menos de 100, 200 personas que tenemos en el ministerio, en el grupo, y de otros grupos, yo quiero creer que, vamos a suponer que lean la publicación 300 personas. Yo estoy seguro que 5 personas sí están leyendo el plan bíblico. Yo sí estoy seguro. Ajá. ¿Por qué? Porque leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios presentes en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón, es el arma más eficaz para detenernos para defendernos ante los ataques del enemigo. Ajá. Como nos dimos cuenta, Jesucristo siempre, siempre se defendió de los ataques de Satanás con los versículos bíblicos. Dice, por eso debemos leer, porque el Señor nos da palabra para los demás y poder decir, así dice la Biblia. Ay, Víctor, a veces eso me da esperanza de que sí te vas a ir al cielo. Yo a veces digo, no, pues quién sabe, Víctor, si se vaya al cielo, ¿no? Pero cuando veo que sí estás leyendo, cuando me entero que una persona está leyendo, luego pienso a veces que mi esposa no lee y me da unas arrastradas. El sábado me estaba dando una arrastrada, híjole. Mi amada esposa, el deleite de mis ojos, ella, mire, su servilleta es muy técnico. Quiero saber el porqué de todo. Quiero comprender por qué esto, por qué aquello, por qué dice así la palabra. Y estudio y leo, investigo en otros libros, investigo en historia, investigo en internet. O sea, ando viendo. Y a veces se me olvida que todo eso que aprendo lo tengo que llevar aplicado a la vida. Ajá, lo tengo que aplicar a mi vida. Sin embargo, ella es una especialista en enseñarme cómo se debe de aplicar a la vida todo lo que aprendemos, todo lo que enseñamos y todo lo que leemos. Ajá. Entonces, si nosotros contestamos a los ataques con la palabra de Dios, Satanás se va a ir con la cola entre las patas. Pero, como vimos, Satanás también utiliza la palabra. Satanás utiliza también la palabra, se sabe de memoria la Biblia. ¿Por qué? Ok, yo le digo a Satanás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Satanás me va a contestar con algún versículo que confronte eso. Ajá. Siempre nos va a estar poniendo trabas. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a hacer caer en duda, que nos va a hacer caer en mentira, que nos va a hacer caer en algo que no esté de acuerdo con la palabra, porque no sabemos, porque no leemos. Esa es la gran enseñanza. Jesucristo leía, Jesucristo asistía a la sinagoga, Jesucristo leía los rollos, Jesucristo comprendía la ley. ¿Por qué? Porque leía y estudiaba. Jesucristo no perdía el tiempo viendo telenovelas, yéndose de parranda con sus amigos. Jesucristo leía y estudiaba la palabra de Dios siempre. Por eso Jesucristo no tenía miedo de contestarle con la palabra. Van a decir, sí, pues él la inspiró. Sí, pero él la leía. Eso es lo que tenemos que tener presentes. Ajá. Ahora vámonos a lo siguiente. ¿Qué dijeron? Ya acabamos. Bien, dice Víctor, Jeremías 1, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ven cómo, luego, cuando estamos entonaditos con el Señor, cuando leemos diariamente, encontramos los versículos que el Señor nos dice, aquí está. Ahí está Víctor, subió Jeremías capítulo 1, versículo 9. Ajá. He aquí, pues, he puesto mis palabras en tu boca. Y luego dicen que el Señor no nos hace caso. Pero bueno, ok. ¿Ustedes creen que ya había acabado? No. Nada más fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 3.
Cuando el diablo acabó toda tentación, en esos 40 días, cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él. ¿Cómo dice ahí la palabra? Así, ¿cómo dice? Se apartó de él por algún tiempo. No quiere decir que lo dejó en paz ya, que jamás lo volvió a molestar, sino que simple y sencillamente se apartó por él por un tiempo. Ajá. Dice, en esta vida, nosotros, en esta vida terrenal, en este mundo terrenal, nosotros podemos pasarnos sentaditos toda la vida leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando, aprendiendo, oyendo, escuchando, asistiendo, lo que ustedes quieran hacer. Pero eso no implica que Satanás nos meta en tentación. Ajá. Nunca nos van a dejar en paz los ataques del enemigo. Siempre van a estar a la orden del día. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 31? Capítulo 22, versículo 31. Estas palabras se las está diciendo Jesucristo a Pedro, a Simón. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Se lo estaba diciendo a Pedro. Una de las cosas que se me ha olvidado enseñarles o recalcarles es que nosotros debemos de poner nuestro nombre en la Biblia. Vamos a poner mi nombre. Juan, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. A ver, Señor, Satanás te pidió permiso para meterme en prueba, para meterme en tentación, para hacerme pasar por sufrimientos, para hacerme pasar por aflicciones. Ajá, sí. ¿Y por qué? Quiero ver cómo andas, quiero ver cómo está tu obediencia, quiero ver cómo respondes, quiero ver si estás obediente. No lo sé. El Señor tiene un propósito para eso. ¿No me creen? Váyanse a leer Job. Váyanse a leer Job. Dios le dio permiso a Satanás de zarandear al pobre Job como no tienen idea. Lo mismo va a pasar con nosotros. Cuando a veces creemos que ya estamos bien, que ya la hicimos, que ya estamos apegaditos. Denme un chimbuchecito, perdón. Gracias. Cuando nosotros, sobre todo cuando ya creemos que estamos bien, cuando ya vamos caminando derechito, es cuando viene tu madurez espiritual. Cuando viene tu madurez espiritual, es cuando tú comprendes que estás creciendo, que las pruebas y tentaciones no son porque Dios te quiere ver mal, es porque ha permitido muchas veces que Satanás te zarandee. Dios sabe, yo sé que Juanito va a salir adelante, yo sé que Víctor va a salir adelante, yo sé que Almita va a salir adelante, y que de esa prueba, que de esa tentación que permití que pasara en su vida, de eso van a enseñar al rato a toda la gente que esté pasando por esa misma situación, que Dios no te abandona nunca, que Dios siempre está contigo, que Jesucristo está a tu lado, consolándote, abrazándote, diciéndote vamos a salir de esta, que nunca te voy a dejar solo. Ajá. El propósito de la tentación a Jesucristo no era ver si podía pecar. Cristo no podía pecar. Él no podía. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes láminas. Más bien el propósito, porque le salió el tiro por la culata a Satanás, era mostrarle al mundo qué tan grande era el Salvador que había llegado. Un Salvador que no tenía pecado, que nunca cometió pecado. Es el único hombre que jamás ha pecado, que se ha quedado limpio, entero, sin nada de pecado en su vida. Ajá. La primera gran enseñanza. Si no lees, tal cual te va a cargar Satanás. Así, ya, con eso vamos a ver. Si no lees, si no estudias, dice, la adversidad y pruebas son para demostrarnos que el Señor Jesús es suficiente. Amén, mi estimado Víctor. Dice el Víctor, la adversidad y pruebas son para demostrarnos que el Señor Jesucristo es suficiente y que dependemos enteramente de Él. Ajá. Pero entonces, la primera gran enseñanza, no lees, te carga Satanás. Así de fácil. Ya, olvídalo. Búsquele por donde. Es que el Señor me dijo. No, el Señor no te dijo. Ni siquiera sabes que te dijo porque no lees la Biblia. Primera gran enseñanza, tenemos que leer la Biblia siempre. Llévala en tu mente, llévala en tu corazón. Nunca se aparten de ti estas palabras de la ley. Nunca. Siempre les están dando, ¿cómo se llama? Versículos de por qué debes de leer. Tenemos una clase especial de por qué debemos de leer, pero nadie lee. Dice así. ¿Por qué Cristo no podía pecar? ¿Por qué Cristo no podía pecar? Y lo vamos a ir aplicando nosotros, pero a contrario de ustedes. ¿Por qué nosotros sí podemos pecar?
Ajá. Dice el libro de Mateo. Primero, ok, ¿por qué Jesucristo no podía pecar? Dice el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ok. Jesucristo ya lo vimos en sesiones pasadas, cuando vimos la unión hipostática, que Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Y esa unión hipostática se la llevó a la eternidad. Jesucristo sigue siendo 100% humano y 100% divino. Ajá. Si en Jesucristo, como por ahí dicen, no sé si son los arminianos o cuáles son, los que dicen que Jesucristo sí tenía probabilidad de pecar. Dice, si Jesucristo hubiera pecado cuando estuvo aquí, pues, ¿qué le impediría que no siguiera pecando? ¿Qué le impediría que no siguiera pecando? Por lo tanto, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Jesucristo no pecó, jamás pecó. En toda la eternidad jamás va a pecar. ¿Qué pasa con nosotros? Ok, yo ya conocí a Cristo, tendría que haber cambiado mi manera de vivir. No es que no pueda pecar, más bien es que no quiera seguir haciéndolo. Que no quiera seguir haciéndolo. Esa es la gran diferencia. No es que no peque, no voy a poder dejar de pecar en esta vida. La gran cuestión es que no lo quiera seguir haciendo. Ajá. ¿Por qué Cristo no podía pecar? Vamos al libro de Mateo, al capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué estamos hablando? De la omnipotencia. Estamos hablando de la omnipotencia. Dice ahí, cuando se es débil en el pecado es posible, pero Cristo no podía ser omnipotente y a la vez tener la capacidad de pecar. Si Cristo todo lo puede, ¿ustedes creen que era débil? Por supuesto que no. Entonces no tenía la capacidad de pecar. Al contrario de nosotros en nuestras debilidades, sí somos capaces de pecar. Y vuelvo a la misma. Yo no puedo decirle a ustedes cuál es el pecado que les cuesta mucho trabajo superar. Eso ustedes y Dios lo conocen. Eso solamente ustedes y Dios lo conocen. Yo conozco en qué caigo, yo conozco el que sé, y a veces caigo, sí, como no crean que por estar de este lado ya estamos en un... No, y caigo más que ustedes, aunque no lo crean, caigo más que ustedes. La única bronca es que no lo quiero hacer, dice Pablo, miserable de mí. Yo no quiero hacer lo malo, pero este cuerpo me gana, este hermoso cuerpo que el Señor me dio me gana, ¿no? Entonces, cuando somos débiles, el pecado es posible. ¿Cómo adquirimos fortaleza? Leyendo la palabra de Dios. Ok, vámonos ahora, ¿por qué Cristo no podía pecar? El libro de Juan capítulo 2 versículo 25 dice, y porque y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. ¿De qué estamos hablando aquí? De la omnisciencia de Cristo, de que Cristo todo lo sabía, de que Dios todo lo sabe. Ok, el pecado depende de la ignorancia para engañar al pecador. Si Cristo lo sabe todo, era imposible que él pudiera pecar. Sin embargo, nosotros, la ignorancia sí nos lleva a pecar. Vuelvo otra vez y por ahí se van a enojar muchos, pero me vale grillo. Yo vengo a decir la palabra de Dios y no vengo a complacer a la gente. Hay muchos, híjole, quiero decir una grosería, pero me acuerdo que soy de Cristo y ya no puedo. Hay muchos pastores, hay muchos profetas, hay muchos apóstoles que dicen una increíble cantidad de estupideces, pero una increíble cantidad de estupideces. Pero lo peor es que la gente se las cree. Dos estupideces que he visto. Una pastora dijo que si no diezmas, no te vas al cielo. Okay. Otro pastor dijo que cuando obedeces los mandamientos de Dios, Dios se somete a ti y te obedece. ¿De dónde carajos, hijos de la chinita, sacó eso este imbécil? Créanme que en serio, dice Víctor Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que está muy largo, Víctor, muchas gracias. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Híjole, Víctor, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ahí me diste en la torre, ¿no? O sea, ahí ya viste, tú ya lo sacaste, Romanos 7, versículos 17 al 24, es lo que les decía. Pero regresando, la ignorancia hace posible el pecado.
Les digo, si nosotros no leemos, a cualquier barbón no les vamos a hincar. Uh-huh. Si nosotros no leemos, a cualquier idiota le vamos a rezar. Ajá. ¿Cuánta gente sigue a esas personas? Millones de gentes, millones de gentes. Ajá. ¿Cuánta gente sigue a los que verdaderamente están llevando la palabra de Dios? Ni siquiera 300 gentes. A lo máximo 100 gentes, 200 gentes. A la gente le gusta lo fácil, le gusta lo bonito, le gusta que le digan que te ves bien, güey. Ajá. ¿Estás bien, güey? ¿Cómo estás, güey? Ah, el Señor te ama. Ah, el Señor te va a bendecir. Yo decreto, exactamente. Yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo reclamo, yo recibo, yo bendigo, yo encadeno, yo ato. ¿Dónde, hijos de Satanás, dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde lo dice? Ajá, ¿dónde dice todos? Pero ¿qué tal? 40 millones de seguidores, 4.5 millones, 5,000 gentes en sus iglesias. ¿Por qué? Porque les gustan esas cosas. Pero al rato que se estén pudriendo en el infierno junto con esos imbéciles de pastores y falsos profetas, falsos maestros, no nos estén pidiendo que mojemos nuestro dedo con agua y se los pongamos en la punta de los labios. ¿Por qué? Por ignorantes y por no leer. Dice Víctor, ¿en dónde están las mañanitas? Exactamente, las mañanitas que cantaba el rey David. Ajá, ahí dice, sí, ahí dice. Dice, ok, dice así, ok, ¿por qué Cristo no podía pecar? Santiago 1:13, nadie diga cuando sea tentado soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Cristo no es solo 100% hombre, también es 100% Dios y Dios no puede pecar. Aquí lo dice la palabra. Ok, si se fijan también aquí, porque Dios no es tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie. Sin embargo, sí permite que Satanás te ponga tentaciones. Esa es la explicación de ese versículo. Ok, Dios no tienta a nadie, pero sí permite que Satanás te ponga tribulaciones, tentaciones y todo. Pero el Señor confía en ti. Eso es lo bonito, que el Señor confía en ti. Híjole, yo me quería extender más, pero no me va a dar tiempo. Dice, ¿por qué Cristo no puede pecar? Santiago capítulo 1 versículos 14 al 15. Pero cada uno es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. En Cristo la tentación vino de afuera. ¿Por qué? Porque Satanás lo estaba queriendo mal aconsejar. Pero que en el Señor Jesús no existía naturaleza pecaminosa. Era imposible que Jesucristo pecaminara. Es el único que había nacido puro, sin pecado, concebido, sin nada. Pero ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo? Ok, dice aquí el versículo. Yo soy seducido por mis pasiones. Ok, ¿cuáles son mis pasiones? Yo sé cuáles son mis pasiones. Yo sé de qué pie cojeo, les decía hace rato. Ajá. Ok, si yo sé cuáles son mis pasiones, estas pasiones las empiezo a imaginar aquí en la mente. Aquí en este cerebro, bueno, este cacahuate que tengo por cerebro, aquí las empiezo a imaginar. Empiezo a pensar repetidamente en ellas. Ya desde que las piensas, mi hermano, ya estás cometiendo pecado. Ajá. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ya las concebiste y ya nada más estás esperando la oportunidad para llevarlos a cabo. Ajá. Para llevar a cabo ese pecado. Por ahí dice una mujer muy sabia, la doctora Pardillo, que basta una sola vez. Si tú, por ejemplo, muchas veces, y estos ejemplos se los pongo como varones, muchas veces nosotros como cristianos pues ya nos estamos tratando de apartar de nuestros vicios, pasiones y de malas compañías, inclusive, pero vamos a suponer que antes nosotros teníamos una adicción al alcohol. Les soy sincero, no quiero que digan, es que ese es realcohólico. No, yo jamás, por ese lado, no tuve adicciones al alcohol ni a las drogas. Yo, Juan Antonio, los demás, no sé. Tuve otras peores, ¿no? Pero bueno. Pero vamos a suponer que en el hipotético caso de que yo hubiera sido aficionado al alcohol, tenía amigos a los que les gustaba el alcohol. Ok. Yo ya sé que el alcohol me dominaba. Ajá. Después empiezo a pensar en el alcohol. Aquí, en esta cabezota, empiezo a pensar, ay, cómo me hace falta un traguito, ay, cómo me hace falta aquí, ay, tengo sed, ¿no? Ya lo engendré, ya lo concebí. ¿Y qué pasa? Lo llevo a cabo. Voy al lugar donde están mis amigos,
y veo que se están echando una chela y les pido una. Y luego salgo con que una no es ninguna, y dos apenas una, y tres la mitad de una, y volvemos a empezar, o no sé cómo va ese dicho, ¿no? Ok, vamos a suponer, dice aquí, engendra la muerte. Vamos a suponer que en ese momento en que yo cedí a la tentación y que yo cedí al pecado, que cometí el pecado, en ese momento se le ocurre al Señor venir por su iglesia. Según yo era bien cristiano, leía la palabra, me congregaba, daba clases. Por un segundo en el que cedí, en el que dejé de escuchar a Dios, en el que dejé de desobedecer a Dios y obedecí a Satanás para ir a tomarme un trago, y en ese momento viene el Señor, adiós Juanito. Dice Hebreos, ahí sí no recuerdo en qué capítulo es, que dice que cada vez que cometemos el pecado, pateamos el sacrificio de Jesucristo y ya no hay salvación posible para nosotros. Con una vez basta, no es necesario que lo haga repetidas veces, con una vez basta. Ajá. Entonces, yo sé que hay adentro de mí, yo sé de qué puedo caer. ¿Cómo venzo eso? Entregándome al estudio, a la lectura y al conocimiento de Dios, que esa del pensamiento crea la conducta y de ahí la acción. Perfectamente bien resumido. Ahora sí, Víctor, no manches, estás bien entonado. Chale, ya se nos pasó el tiempo, ya voy a acabar. Ni siquiera voy a acabar bien. Pero bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si el Señor Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte, pues por supuesto que tiene autoridad sobre el pecado. Pero bueno, ¿cuál es el, el, el rollo del asunto? ¿Cuál es la enseñanza grande? Dos enseñanzas grandes que tenemos que comprender, aceptar y practicar el día de hoy con la sesión de hoy. Primero, tengo que leer. Híjole, si no leo, ya, olvídense, ya, nos vemos en el infierno. Bueno, no, los veo del infierno. Ajá. Si soy ignorante, si soy desobediente, si no hago las cosas que el Señor me dice, si no sé qué es lo que el Señor quiere para mí, es porque no estoy leyendo. Entonces, si no leo, le voy a hacer caso a Satanás, imbéciles enviados por Satanás. Le voy a hacer caso a personas que no tienen ni siquiera una mera idea de lo que dice la palabra de Dios, o lo peor aún, que utilizan la palabra de Dios para sus cochinos estupideces que predican. Si yo no leo, voy a ser presa fácil de esos lobos rapaces, de esos falsos maestros, de esos falsos pastores, de esos falsos apóstoles, que ya me toca el miércoles contra los apóstoles. No se preocupen, ahorita los vamos a agarrar de ahí. Tenemos que leer diariamente. Dice por ahí un versículo que de tanto estudio puedes llegar a vomitar. Sí, pero ¿qué vas a vomitar si nunca lees? Entonces tienes que leer. ¿Cuál es la segunda gran enseñanza? Obediencia. ¿Sí? Yo me tengo que sujetar a lo que el Señor me está diciendo que tengo que hacer. Ustedes, yo se los he dicho, ustedes creen, bueno, sí, la verdad sí me encanta enseñar. Y no solo enseño la palabra de Dios, a muchos jóvenes les he enseñado oficios, a otros les enseñaba artes marciales, a otros les enseñé cosas muy malas, pero si a golpes los corregí, a golpes los regreso al Señor. No, la verdad, hay un amigo al que quiero muchísimo. Saludos, Alejandro, donde quiera que estés, ojalá un día ves estos videos. Sabes que te amo en el amor de Cristo, sabes que yo te enseñé muchas malas cosas que aún practicas, y le pido a Dios que me dé la oportunidad de llevarte al camino del Señor. Ahí vas, pero me falta muchísimo trabajar en ti. Ajá. A mí me gusta aprender, hacemos un buen equipo. Gracias, mi estimado Víctor. Pero la obediencia, señores, la obediencia es la clave, la obediencia es lo que tenemos que hacer. La obediencia es lo que nos va a llevar al conocimiento de Dios. Tenemos que sujetarnos. No me importa que no me guste. El Señor me dijo, Juan, te vas a poner a dar todo lo que has aprendido los días lunes, miércoles, y vas a estudiar y a ver. ¿Y por qué yo? Pues porque te dije a ti, inútil. Bueno, está bien, Señor. No, y espérense lo que viene. Híjole, si ustedes vieran todo lo que el Señor cree que yo puedo hacer, pero si el Señor confía en mí, pues tengo que obedecer. Y a veces no nos gusta obedecer, pero créanme, el día que obedecemos, no nos importa si el Señor nos va a premiar o si el Señor nos va a dar.
Hay un gozo y una paz haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando nos volvemos obedientes a su palabra, cuando nos volvemos obedientes a su mandato, cuando nos volvemos obedientes a su voluntad, es algo que no puedes, que te llena aquí. Mira, tú puedes ser el hombre más débil y cansado del mundo, pero cuando haces cosas de Dios, ni siquiera te acuerdas que estás enfermo, que estás débil, que estás hambriento, que estás, no lo sé, pero el Señor te da una paz y una bendición hermosa, hermosa, hermosa. Padre, en el nombre de Cristo, te damos muchas gracias, te bendecimos, te alabamos, te queremos, te amamos, te damos todo lo que somos, Señor. Todo lo que nosotros somos es tuyo. Y tú nos has hecho así, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, queremos aprender, queremos conocerte. Ese anhelo que tenemos en el corazón, ese fuego que tenemos en el corazón, Señor, que no se quede ahí ardiendo, que salga por medio de palabras. Si nos has llamado para algo, Señor, danos la fuerza, danos el propósito de cumplir con todo. Señor, para mí no hay otro rey de reyes ni señor de señores que tú, Señor. Tú eres aquel al que amo, tú eres aquel hombre que conozco y que cada día que leo tu palabra me enamoro más y más y más de ti, Señor. Quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero sentirte, quiero estar contigo por toda la eternidad. No concibo ya mi vida sin ti. Quiero que estés aquí con todos y cada uno de nosotros, que todos comprendan que tú eres el único que nos lleva a la salvación. Danos la fuerza, Señor, para seguir con todo el tiempo que sea necesario, para poder estar obedeciendo, para estar poder cumpliendo y para poder estar enseñando. Señor, bendícenos, protégenos, ayúdanos, danos trabajo, danos alimento espiritual, danos alimento físico, que nunca falte, Señor. Señor, yo no soy maestro, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy apóstol, yo no soy evangélico. Me da miedo que me llamen con un título de esos. Yo lo único que soy, Señor, soy un siervo inútil. No sabes cómo estoy agradecido de la misericordia que has mostrado en mí, Señor, para esto. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos el próximo miércoles. Oración y hablar en lenguas.